La sangre es el líquido tan importante, color rojizo, que recorre nuestras venas y sale de nuestro cuerpo cuando tenemos una herida, nos toman una muestra para un examen o participamos en una campaña de donación, pero que solo con escucharla puede generar tantas emociones como el miedo o la curiosidad. Asimismo, a través de la historia y en diferentes lugares del mundo, la sangre ha tenido diferentes significados, que han ido desde lo antropológico hasta lo cultural y religioso. La ciencia y la medicina no han sido la excepción. Han logrado darle su propio valor en el contexto de la salud y la enfermedad de las personas. Soy Verónica, bienvenidos a todos a un nuevo LSH Te Conecta. Hoy tenemos un invitado muy especial, Guillermo Herrera Rueda, médico especialista en medicina interna de la Universidad Industrial de Santander y especialista en hematología de la Universidad de Antioquia, para hablarnos de la sangre desde una perspectiva médica y compartirnos un poco sobre los alcances que ésta ha tenido a través del tiempo. Hola Guillermo, bienvenido. Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Entonces, ¿qué tal, Guille? Si para empezar nos vas a contar qué significa la palabra sangre. Esa es una pregunta bien compleja porque yo diría que sangre es un concepto extenso y diverso. Y para poder hablar de esta definición o llegar a un acuerdo en esta mesa del podcast de una definición, quiero contarles cuáles son las dos fuerzas que se debaten para definir sangre. Por un lado tenemos un polo que es un polo antropológico y social, es decir, lo que viene de la cultura, el relato, el mito, lo que nosotros vemos como la sangre desde el punto de vista social. Pero tenemos algo más moderno, que es un concepto de sangre científico, algo más, digamos, serio, científico, más basado en datos. Entonces tenemos estos dos polos que intentan definirlo. Cuando estos dos polos se juntan, y vamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua, tenemos tres definiciones. Entonces, si me lo permites, voy a empezar de atrás hacia adelante. Y la primera definición, o mejor, la tercera, es que la sangre se considera como una condición o carácter de la persona. Entonces, entendemos nosotros como la sangre como la esencia. De hecho, hay términos como mala sangre para referirnos a una persona que es en su totalidad mala. Entonces, fíjense que llevamos la sangre, siendo una parte del cuerpo, entre comillas, a que tenga un valor de esencia del humano. Y es tan importante el valor que gana la sangre como esencia que se vuelve incluso una moneda de pacto. ¿En qué sentido? ¿Han escuchado los pactos de sangre? ¿Han escuchado de pactos de sangre o hermandad de sangre? Le dimos tanto significado a la esencia, tiene tanto valor como el oro, que podemos hacer pactos a través de la sangre. Esa es una definición que, si ustedes se dan cuenta, tiene una carga social y antropológica grandísima. Por ejemplo, estos pactos de sangre lo usaron los pueblos hunos, los húngaros, los escandinavos. Hay mitología con Odín y Thor que tiene que ver con un pacto de sangre entre ellos. Todo esto tiene una carga social histórica muy fuerte. Viene una segunda definición que también se origina de ese polo antropológico y social, que es la de linaje o parentesco. Entonces entendemos la sangre como lo que me relaciona con mis similares. O sea, lo que nos hace familia. Lo que nos hace familia. Y también lo que nos hace tribu y lo que nos hace parte de un grupo. Esta es pesadísima, esta definición, porque esta definición sirve para bien y para mal. Entonces de ahí vienen conceptos como sangre azul para clasificar unas personas que son parte de la nobleza, pero también ha servido para que algunos grupos discriminen y se hable de sangre pura, sangre impura, se hable de mezclas de sangre. Pero en nuestra vida cotidiana también tenemos frases como usted es mi sangre para señalar que tenemos ese parentesco. Pero fíjense que nuevamente, al igual que la definición anterior, sangre gana un valor de esencia, un valor muy importante. Cuando uno dice usted es mi sangre, lo que le está diciendo es que usted es muy importante, muy valioso, muy relacionado, muy importante. Esto que estamos viendo acá son esas 2 de 3 definiciones de la Real Academia, que son unas definiciones muy antropológicas. Y viene la primera definición o acepción del diccionario, que es muy completo, pero este ya viene del polo científico formal. Y en este polo científico formal nos dice, voy a parafrasearlo, dice, es un líquido casi siempre de color rojizo que circula por las arterias y por las venas a través del cuerpo de los animales y que actúa para procesos de oxigenación y nutrición. Esto es Real Academia de la Lengua, esto no es un libro médico, y lo que estamos viendo aquí
es que nos está definiendo con muchísimo detalle lo que en realidad hoy entendemos como sangre desde el punto de vista médico y científico. Pero quiero que se den cuenta de algo. Esta definición es una construcción grandísima desde el punto de vista científico. Nos dice que la reconocemos como un líquido rojo, es decir, lo más básico. Estamos viendo sus características, eso es lo fácil. Pero luego dice que circula. O sea, tenemos que entender la fisiología, que la sangre está relacionada con un aparato circulatorio. 2, a través de venas y arterias. Hay una comprensión también anatómica. De la estructura. De la estructura. Luego nos dice, me faltó agregar esto y lo agrego en este momento porque lo había olvidado. También nombra que se compone de un elemento líquido y también de células. O sea que ahora nos dice que hay una tecnología microscópica también para entenderla. Y al final nos habla de la función de oxigenación, nutrición. Es decir, nos habla de fisiología. Fíjense que esta primera definición, uno a grandes rasgos la lee rápido y uno dice, ¡ay, qué simple! Pero ¿qué amerita desde el punto de vista histórico-científico? El trabajo de gran cantidad de científicos. Ahí hay premios Nobel, ahí hay héroes en la ciencia que lograron condensar esta definición. Entonces, hablando de medicina y ciencia, ¿en qué momento empezamos a hablar de la sangre en ella? Es interesante porque depende de lo que tú tengas como un patrón de qué es ciencia, en qué momento lo llamamos ciencia y medicina, ¿cierto? Porque si vamos incluso a la antigüedad, los relatos médicos antiguos, incluso en civilizaciones antiguas, ya la sangre hacía parte del proceso de curación, del proceso de enfermedad, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿por qué desde ese momento la sangre es tan importante? Y es muy simple, porque desde el hombre primitivo la sangre estaba relacionada con dos elementos muy importantes, con la vida y con la muerte. Y les voy a explicar por qué. El hombre primitivo que estaba en relación con su pareja, una mujer primitiva embarazada, estando en su embarazo, cuando empezaba ella a sangrar, era el primer campanazo que le decía a ese hombre primitivo, a esa tribu, va a nacer un bebé. Entonces la sangre era un símbolo de vida próxima, ¿cierto? Pero asimismo, en la misma tribu, cuando el anciano que estaba enfermo empezaba a sangrar y a sangrar, ellos ya sabían que eso estaba anticipando la muerte. Ese hombre primitivo asoció desde ese momento en su memoria histórica, en su memoria natural, ya sabemos que la sangre significa ese dualismo, vida y muerte. Y eso lo ha ido transmitiendo culturalmente y fue recayendo sobre los sacerdotes, los chamanes, etcétera, y los médicos. Y poco a poco fueron introduciendo la sangre en todo, en lo que llamamos medicina o ciencia desde el punto de vista histórico. Para ser más preciso, yo diría que en el siglo 3-4 antes de Cristo, con Hipócrates, a él se le atribuye, sé que hay controversia, que habló de la teoría de los humores. La teoría de los humores hablaba muy prestado de la teoría de los 4 elementos, agua, fuego, tierra y aire. Proponía que el cuerpo era un balance entre 4 sustancias. Uno, que era bilis amarilla, bilis negra, flema, y el último, que es el que nos reúne hoy, la sangre. Y a partir de ese concepto que genera Hipócrates y que luego Galeno recibe como en el siglo I o II más o menos después de Cristo, lo recibe Galeno, lo escribe en un libro, y esa teoría de 4 elementos de sustancias que explican la salud y enfermedad en las personas perduró como hasta 1800. Y ahí esa idea de balance era el que nos explicaba algunas enfermedades. Entonces, por ejemplo, la fiebre. Consideraban que la fiebre era un exceso de sangre, o local o sistémica. ¿Y cuál era el tratamiento? Sangrías. Sangrías vendría siendo... Flebotomías. Sacaban, o sea, tomaban al paciente, cortaban una vena superficial y drenaban sangre. O sea, dejaban que botara que perdiera sangre sí. La persona. Si no estoy mal, por ejemplo, George Washington, que fallece de una infección, si no estoy mal, él fue tratado con flebotomías. Algo que hoy sabemos que es totalmente absurdo, pero hacía parte de esa idea, de esa teoría de los humores que involucraba a la sangre como un elemento y que a veces la consideraba como un exceso. De hecho, viene otro tipo de terapia muy interesante que es el de sanguijuelas. Se usaban sanguijuelas, las ubicaban en zonas del cuerpo enfermas para que ellas extrajeran sangre como parte del tratamiento. Pero fíjate que, y esa teoría de los humores tiene otras cosas, por ejemplo, esa idea de purgarse, de tener diarrea y purgarse como algo positivo, también tiene que ver que se creía en ese momento que era un exceso de bilis amarilla, se prefería que la gente expectorara de forma intencionada, entonces era para que liberaran flemas. Fíjate que esa era una teoría muy primitiva en la que se hablaba de excesos y defectos y ahí se introdujo también la sangre. Ya avanzando por ahí en 1800 y ahí en adelante, 1600 hacia adelante, ya empezamos a ver la sangre con otros ojos. ¿Por qué? Porque hubo los avances de circulación, los trabajos de William Harvey y luego viene la aparición del microscopio. Con estas dos cosas cambia por
completo la percepción que tenemos de sangre y dejamos de verla como simplemente un líquido que lo vemos con los ojos y ya vemos que es un universo en el líquido. Y empieza ya a cuantificarse, a medirse el universo, a hacerse estudios y poco a poco se van logrando datos. Lo que hoy conocemos de la sangre desde el punto de vista médico como hematología, yo pienso que la persona que es paradigma ahí es el doctor Winthrop. Y esto ocurre más o menos en 1942, que él publica el primer libro dedicado a hematología clínica, antes de que existieran incluso posgrados de hematología, y en ese libro se reúne toda esta información que se había logrado hasta este momento de la sangre. Yo creo que ese es el momento en el que se formaliza lo que es sangre desde el punto de vista médico, con ese nacimiento, digamos tácito porque no fue formal, de lo que es la hematología hoy. Mencionabas que las flebotomías son unas extracciones de sangre. Quisiera que nos contaras un poquito, o sea, cómo fueron esas primeras extracciones, o sea, en qué momento el hombre dijo voy a cortar esta vena o esta porción del cuerpo de una persona para que fluya su sangre, o sea, en qué momento empezamos a pensar y qué mecanismos usamos para obtener esa sangre. Las flebotomías son muy antiguas y también se la disputan diferentes civilizaciones. Inicialmente eran muy simples y muy rudimentarias. De hecho, parte de la idea de que hablemos de sangre azul tiene que ver con el color que tienen nuestras venas. Si ustedes se ven los brazos, superficialmente las personas más blancas dan no una coloración rojiza, sino un color verdoso, azuloso. Teóricamente se ha descrito que puede ser por eso que venga el término de sangre azul. Entonces estas venas superficiales las aprovechaban los médicos con la idea teórica en ese momento que sangrar era favorable, cortaban con bisturís, a veces cuando hablo bisturís eran latones, piedra, y dejaban drenar y posteriormente con compresión paraban. Eso es lo más rudimentario. También se usaban sanguijuelas para extraer, pero esta es solamente la mitad, porque esta es la mitad en la que yo saco y creo que yo mejoro a la persona sacando sangre. Y les cuento, todavía hay algunas entidades clínicas que hoy en día hacemos procedimientos similares, muy específicas, muy puntuales, nada comunes, ¿cierto? Las otras ya sabemos que no se benefician, pero la otra cara de la moneda era que también habían algunas sociedades que se alimentaban de sangre. A veces no sacaban, sino que introducían sangre. Y recuerdan que les había dicho que la sangre se veía como una definición de esencia. Entonces, un ejemplo de esto era que los gladiadores, una vez ganaba un gladiador y mataba a su oponente, si el oponente había dado una pelea feroz, yo suponía que era una sangre muy fuerte, tomaban la sangre de esa persona. También los enfermos en el Coliseo bajaban y tomaban la sangre de los gladiadores porque pensaban que era una sangre que era una persona fuerte y que los iba a fortalecer. Y hay una historia también muy interesante, y es que la primera transfusión no fue de un humano a un humano, fue de un corderito a un humano. Creo que lo hizo Jean-Baptiste Denis, eso fue como en 1600 algo, un médico francés. Se decide por transfundir sangre de cordero a un hombre que tenía un trastorno psiquiátrico. Y no lo hizo porque pensara que le faltara sangre porque era anémico, sino que este hombre era agresivo y errático en su enfermedad psiquiátrica. Entonces, si tuvieras que pasarle la esencia de algo calmado, ¿qué animal escogerías? Un corderito. Entonces, fíjate que incluso el médico que era científico estaba viendo la sangre de una forma muy social, muy de esencia, y lo hacía. Entonces, son muchas las historias, es mucha la historia de ese origen de las flebotomías, pero también del uso de la sangre como, digamos, como un elixir para ganar más fuerza, energía o curarse. Antes de terminar, porque esta pregunta me gustó mucho, las primeras agujas y las primeras transfusiones que se usaron en algún momento incluían plumas de ganso. O sea, la pluma de ganso, el extremo durito de la pluma, lo usaban para perforar. O sea, con el que usaban para firmar los documentos, con ese mismo hacían las perforaciones. Lo que pasa es que cuando tú dices eso, yo pienso como en la puntica metálica que a veces les ponían. No, este es la pluma de ganso. La pluma limpia, natural, y con eso hacían la perforación y ese les servía como una especie de catéter que comunicaba directamente las primeras transfusiones. Las primeras transfusiones se hacían directo, cordero humano, humano. ¿Listo? Ahora, advierto, estas transfusiones de cordero no salieron nada bien, ¿no? Pero esa fue la idea. Listo, hemos hablado de que primero la relacionamos con salud y enfermedad en diferentes momentos. Hemos hablado de que se hacían extracciones para mejorar la condición de salud, pero entonces, ¿cuándo fue ese momento en el que decidimos mirar adentro de la sangre? O sea, una vez sacamos ese líquido, ¿en qué momento el hombre decidió
ir más allá a su composición, de qué estaba hecha, qué podía haber en la sangre. Bueno, igual que lo que les he dicho, esta pregunta no tendría un momento histórico en el cual decidimos mirar la sangre, ¿cierto? Ha sido un proceso compartido de diferentes científicos. Voy a dar un ejemplo. Inicialmente, con la teoría de los humores, la teoría galénica, esa de Hipócrates, Galeno, se pensaba que la sangre se originaba en el hígado y que se originaba de los alimentos. Casi como si el hígado hiciera un sancocho y del sancocho saliera sangre que brotara y esa sangre se distribuía la nutrición y después se eliminaba. Fue Harvey el que nos dijo que no. La sangre está en un continuo de circulación, está impulsada por el corazón y va a través de las venas y las arterias. Entonces, ¿a qué voy con esto que te digo a ti? Hay un interés de la sangre que ha sido paulatino con las investigaciones. Acá, por ejemplo, es un elemento de circulación. Luego empiezan a aparecer estudios con el desarrollo de la química. Quiero saltarme la química. Vámonos un poco a la microscopía óptica. Empezamos con estos primeros microscopios primitivos. Estamos hablando de Leeuwenhoek. Estamos hablando de micrografía, que fue uno de los textos que empezó a escribir. Una vez se tuvo el microscopio, empezaron diferentes personas a observar. Y ya si no estoy mal, creo que la secuencia es más o menos 1600, 700 glóbulos rojos se describen en microscopio, 1700, 1800 glóbulos blancos y las últimas y olvidadas las plaquetas que aparecen por ahí en 1800 bien descritas. Y es con este uso del microscopio, este interés de ver la sangre, que empieza lo que tú dices. En este periodo de tiempo, por ahí de 1600 a 1800, mitad, un poquito más, se empieza con el microscopio a aprovechar la sangre e irla descubriendo en sus elementos formes. Pero esto era lo visible de la sangre. Nosotros podíamos ver las células, empezamos a entender las células, empezamos a verlas, pero habían otras cosas que hacía la sangre que no entendíamos, como la coagulación. Y ya fue por medio de la observación y estudios químicos que ya en el siglo XX, poco más adelante, empezamos a entender coagulación y empezamos a hablar de factores de coagulación, empezamos a hablar de anticuerpos también. Landsteiner, empezando el siglo, empieza a hablar de antígenos, anticuerpos y tipos sanguíneos, que esto nos cambia todo el tema de transfusión. Entonces fíjate que el interés en la sangre es un interés que nace primero social y cultural en el hombre primitivo, pero que poco a poco el científico, con las herramientas que va teniendo, la ha ido analizando. ¿Qué hace interesante analizar la sangre desde el punto de vista científico? Que es fácil. Si yo quiero analizar el cerebro, difícil. Tengo que abrir el cráneo, ¿cierto? Y si yo analizo cerebro me habla de cerebro. Pero la sangre se volvió fácil de acceder y dos, nos da una información general del cuerpo. Esto fue lo que potenció la intención de investigar más y más la sangre. Entonces es un líquido accesible, altamente informativo, que si yo lo quiero tomar no hago mucho daño al paciente. No es lo mismo querer estudiar hígado, querer estudiar cerebro. Imagínense querer estudiar cerebro en un paciente vivo. En el paciente vivo, exacto. En una época donde no había anestesia. Pero imagínate que era, por ejemplo, hacer una flebotomía, si era más factible. Entonces fíjate que es una parte del cuerpo que se permite observar. La sangre es pura y elocuente. Eso decía Winthrop. Entonces, ¿qué sabemos ahora de la sangre? O sea, ¿cómo está compuesta? ¿Qué partes de ella podemos analizar? ¿Con qué fin? En términos generales, o sea, hoy por hoy, ¿qué sabemos de ella? Bueno, lo que tenemos que tener claros todos es que la sangre es un tejido. Cuando suena la palabra tejido, uno se imagina algo sólido, tangible, pero la sangre, siendo un líquido, aunque no lo crean, tiene muchos componentes, por lo cual es un tejido. Este es un tejido que tiene un componente líquido, un plasma, que está enriquecido por una cantidad de sustancias con funciones súper diversas que tienen que ver con temas de coagulación. La coagulación me refiero positiva, es decir, hacer el trombo, pero también la anticoagulación, evitar el trombo cuando no se necesita. Tenemos también unos elementos inmunológicos, los anticuerpos, el complemento, eso está ahí contenido. Tenemos otra serie de proteínas que participan en gran cantidad de cosas. Todo eso hace parte de ese líquido y ahí está embebido, ¿cierto? Y luego tiene unos elementos formes, o sea, unos elementos entre comillas sólidos pero microscópicos, que son las células. Y estas células las podemos dividir en tres grupos. Unas células que llamamos rojas, blancas y plaquetas. Las rojas tienen por función principal la oxigenación. Principal, tienen otras, pero esta es la principal. Luego las blancas tienen una función de defender el cuerpo, es una función inmunológica principalmente. Estas blancas quiero aprovechar para ponerle nombre propio, porque a veces las escuchan por ahí y ahí está ese grupito. Están los leucocitos como familia grande,
pero tienen nombres propios. Están los neutrófilos, eosinófilos, monocitos, basófilos, creo que no se me escapan por ahí. Linfocitos, tal vez si no lo había nombrado. Y nos queda el último grupito, que son fragmentos realmente de una célula, pero muy funcionales. A veces se me olvida que no son una célula propiamente porque funcionan, están prácticamente vivos, que son las plaquetas. Estas tienen unas funciones de coagulación. Entonces, la sangre, si ustedes se dan cuenta, es un tejido líquido con un componente también sólido, microscópico, que son las células, que tiene gran variedad de funciones, que está distribuida en estas estructuras. Pero en general podemos decir, nos facilita la oxigenación, nutrición, la coagulación, la defensa inmunológica, y ya vendrán otros parámetros más específicos que vamos a hablar de pronto ahorita, otras utilidades, porque la sangre es la ruta en la cual podemos captar sustancias de otros órganos y nos puede servir para otros temas de salud y enfermedad que son indirectos a la sangre, pero que las accedemos a través de la ventana de la sangre. Justo a eso iba, o sea, adicional a lo que es su propia función y a sus propios componentes que la hacen ese tejido, como tú dices, ¿qué más utilidades tiene la sangre hoy en día a nivel del estudio de la salud y la enfermedad? ¿Por qué cuando un médico necesita hacernos una evaluación de nuestro hígado, nuestro riñón, siempre nos mandan un examen de sangre, ¿cierto? Entonces, y además, por ejemplo, ese examen que todos escuchamos tanto del hemograma, o sea, ¿por qué todo parte de la sangre? O sea, cuéntanos un poquito de cómo es ese estudio de laboratorio de la sangre. Hay un libro brasilero, creo que el autor es Falcioni, si no estoy mal, y él dice, no existe un examen más costo efectivo que el hemograma, lo que a veces llamamos vulgarmente examen de sangre. Este hemograma tiene un impacto grande porque no solamente, como tú dices, habla de la sangre, sino que puede hablar de otros elementos del cuerpo. Entonces, ¿por qué razón? Porque la sangre, que es a su vez un producto de la médula ósea, se ve afectada por otras enfermedades o por otros órganos enfermos y nos podría reflejar signos indirectos. Y si ella se enferma, primariamente ella pues también se va a reflejar. También, como te dije, es muy bueno, no solamente por la cantidad de información, sino que es muy fácil de acceder, ¿cierto? No nos deben anestesiar, es fácil, está disponible en todas las regiones, está disponible en la gran cantidad del mundo, entonces nos da mucha información. ¿Y cuál es esta gran ventaja por la cual no solamente yo evalúo en el examen de sangre la sangre? Y es que el organismo está relacionado entre sí por el sistema cardiovascular, y ese sistema cardiovascular irriga sangre a los distintos órganos, y los órganos reciben y liberan sustancias. Entonces, esa ruta, esa vía de tránsito de esas sustancias que se relacionan específicamente con cada órgano es la sangre. Por ejemplo, la eliminación de sustancias por el riñón. El riñón recibe las sustancias que va a eliminar por la orina a través de la sangre. Si el riñón, voy a llamarlo sustancia X, que debe eliminar, dejara de funcionar, ¿qué va a pasar con esa sustancia que nos está eliminando? Se nos va a acumular en la sangre. Se va a acumular en la sangre. Entonces, con esa misma lógica, hemos hecho un proceso de concatenar las sustancias relacionadas con el organismo y cómo ellas se van con diferentes órganos y cómo ellas se va reflejando en la sangre. Te voy a dar otro ejemplo. Las células del corazón contienen una sustancia específica, la vamos a llamar sustancia Y. Y esa sustancia Y solo está dentro de las células del corazón a menos de que se muera. Cuando una persona se infarta, esas células mueren y explotan. Y se libera la sustancia Y, ¿a dónde? A la sangre. Entonces, si yo encuentro esa sustancia Y, indirectamente estoy diciendo que las células del corazón están sufriendo. Entonces, mira el gran logro. Yo, modestia aparte, pero como hematólogo me atrevo a decir y me siento muy contento en que estoy en una especialidad que digo, definitivamente todo cabe en lo que yo estudio. Todo cabe en la sangre. Pura y elocuente. Elocuente porque si uno la sabe leer, aprovecha el hemograma en cada detalle, aprovecha los exámenes de sangre muy bien analizándolos, va a tener una información de la parte interna muy, muy, muy valiosa. Listo, Guille. Entonces, ya para finalizar, ¿qué tal si nos cuentas cuál crees que es el futuro de la sangre? Esa es buena y difícil de responder porque hay muchas cosas que podemos ver como futuro. Me voy a ir por la más que a mí no me deja de asombrar, es la genética. Entonces vamos a intentar buscar tumores con ADN circulante. Y digo intentar en futuro, pero me estoy equivocando. Esto ya existe. Obviamente muchas veces lo que estoy hablando en esta pregunta de futurismo no es disponible en nuestro medio, pero ya se estaba recolectando material genético que nos va a decir, yo te hago un examen de sangre y yo te voy a decir, oye, creo que te está marcando ADN de un tumor. Pero ¿cómo así? Si me hicieron la tomografía y ni siquiera se ve nada. Sí, es el material genético del tumor. Estamos seguros que está ahí, pero no se ve todavía en imagen. Ahora, ¿cómo vamos a tratar esos casos? No sabemos. Pero ahí es donde viene esta tecnología, este futuro de ADN. Otro futuro genético
es que algunas enfermedades que ustedes han escuchado, como la hemofilia, van a empezar a desarrollar con ciertas tecnologías de modificación genética para corregir ese gen enfermo que no me permite producir el factor de coagulación y me produce sangrados. Yo llego, corto y quito ese gen que no funciona, meto un gen que funciona. Lo estoy diciendo de una forma muy sencilla. Es más complejo, claro, no quiero ofender a ningún biólogo molecular, pero entra ese nuevo gen modificado, natural, que funciona, y ese paciente que en un momento tuvo hemofilia, se le hizo, haga de cuenta, un recambio del gen enfermo, estando vivo, y va a empezar a producir y se va a curar. Vamos a hablar de curación. Esa es apenas una de las cosas que están por venir, pero hay gran cantidad de medicamentos, otras cosas que se han trabajado con la sangre. No solamente en tratamiento, va a haber diagnóstico también, y también ciencia básica, o sea, estamos conociendo la sangre para qué sirve. Hay más cosas que todavía no sabemos y nos toca dilucidar, pero el futuro es grande. Vienen muchos retos por delante y todavía queda muchos estudios por realizar. Muchas gracias, Guillermo, por acompañarnos hoy en este programa tan interesante. Esperamos de verdad tenerte de nuevo por acá ampliando información sobre la sangre, porque creo que todavía queda mucho de qué hablar. Las infecciones de la sangre, la administración de medicamentos, mitos, un montón de cosas que podríamos hablar de la sangre. Entonces esperamos contar con tu presencia de nuevo. Muchas gracias por estar acá. Listo, les agradezco mucho y claro que sí, hay tantas cosas por hablar de la sangre que estoy atento a responder. Muchas gracias también a quienes nos están escuchando en esta oportunidad. Si tienen alguna inquietud relacionada con este tema, nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales o a través de nuestro sitio web. Los esperamos de nuevo en otro LSH Te Conecta.